Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy y hoy es lunes 15 de octubre. Estamos atravesando una gran ola de, de transformación. Lo habrán sentido durante los últimos días y va a continuar. Ya se había dicho que esto no va a bajar, sino va a seguir subiendo. Nos acercamos a un momento bisagra en el proceso de ascensión. Estamos concluyendo una gran etapa. ¿Cuándo va a suceder esto? Como siempre, no es en términos lineal, no es en una fecha, no va a ser el mismo momento para todos, pero estamos acercándonos y es el gran evento que algunos llaman la gran ola de luz, la gran revelación. Y voy a tratar de describir brevemente lo que está sucediendo y algunas frecuencias que pueden suceder. La tengo a Aloha acá acostada y su cola me hace desprogramar la pantalla, así que si por momentos me quedo en silencio unos segundos es Aloha y un poco es lo que nos está pasando, nos estamos desprogramando y cada vez más a un ritmo vertiginoso porque así se viene el cambio. Como siempre les voy a pedir que cierren los ojos y comiencen a sintonizar con su interior para recibir los códigos transmitidos en esta transmisión con la totalidad de su campo energético, siendo cada vez más conscientes de aquello que resuena con ustedes y practicando el soltar aquello que no les resuena y también practicando su reacción, el verse reaccionando a cómo sueltan aquello que no les resuena. Esto es práctica de libre albedrío y de empoderamiento. Estamos pasando por nos estamos acercando al gran cierre de este proceso de ascensión que tiene que ver con esta transfiguración. Yo lo llamo transfiguración porque es el cambio de un estado. Dejamos de ser esos simples seres humanos con amnesia, desmemoriados, habiéndonos olvidado de nuestro aspecto divino, que por supuesto nunca estuvo separado, no está separado de nosotros. Es como tener los ojos cerrados y no ver lo que tenés a tu alrededor, pero lo que está a tu alrededor sigue estando. Es una cuestión de abrir los ojos y verlo. Ese estado de ver, de reconocer, de recordar, genera en nuestra conciencia un impacto tan grande que literalmente nos mueve en resonancia, mueve nuestra resonancia y entonces dejamos de vivir, dejamos de experimentar esa línea de tiempo, esa vibración de amnesia, de separación y nos catapulta, nos adecúa a la frecuencia, ahora recordando, ahora dándonos cuenta, apreciando nuestro aspecto divino. Desde nuestro aspecto divino es como en lugar de tener los dos zapatos en tus pies humanos, empezás a tener un zapato en tu pie humano y otro zapato en tu pie divino y empezás a caminar distinto. Y eso hace que todo cambie. Este proceso de transfiguración, este proceso de la fase de ascensión-creación, como yo le llamo, es trascendental porque más allá de que ya vivimos como seres divinos en cuerpo humano y no tan humano en la tierra, es la primera vez que lo estamos viviendo, nos estamos cocinando, nos estamos haciendo, nos estamos recreando. Por eso es tan impactante y genera tanto shock a nivel físico, a nivel de nuestra conciencia, especialmente en la mente.
Y esto es un poco lo que muchos ahora, sobre todo los que se están acercando a este estado, son los que vienen trabajando con su proceso espiritual, los que se identifican como con misión de servicio y que de repente se sienten en el medio de ese caminar sobre los carbones calientes y no entienden muy bien y justamente no van a entender qué les está pasando. Es la gran entrega, es la gran disolución de aquello que habían tomado como su propia identidad, especialmente los que están anclados acá en la cabeza. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en esos casos? Están reaccionando desde ese ego que todavía no se enteró, que lo que está entrando, lo que les está haciendo colapsar, lo que los está partiendo en dos, lo que los está llenando de ese estado de colapso, es su espíritu divino, que los está empujando, literalmente los está empujando a poder cerrar ese círculo o abrir los ojos. Cerrar ese círculo y pasar por su ojo de la aguja. El ojo de la aguja es ese pequeño punto de fuga, como hoy en la sesión aparecía, ese punto de fuga, que es en el que siempre terminabas cayendo desde tu víctima. Es el patrón de tu víctima. Y cada vez que tu víctima tocaba, o tu personalidad humana tocaba por alguna situación o alguna persona que te hiciera reaccionar, que te hiciera recordar esa herida de base, de origen, tocabas ese punto de fuga y ese punto de fuga te hacía literalmente perder y entrar en una espiral descendente. Muchos en este momento, pasando por este proceso de transfiguración, están sintiendo como si cayeran de vuelta en ese punto de fuga, cayeran en esa espiral descendente. Y lo que tu espíritu está tratando de hacer es que vuelvas, porque tenés que retornar a ese punto de fuga, no para volver a caer, sino para cerrarlo. Porque ese punto de fuga, del otro lado, es tu punto de incepción a esta nueva esencia, este estado de transfiguración. Es el estado, es como pasar literalmente por el wormhole, no puedo acordarme la traducción ahora, y lo que pasa del otro lado. Entonces, cuando lo vemos desde el lado del ser humano, ese punto de fuga, ese punto de dolor, hace disparar al ego y el ego se va a tratar de defender de cualquier modo de aquello que lo está presionando a liberarse. Y esto es lo que está ocurriendo en muchos. Muchos están resistiendo de forma inconsciente, aun cuando entiendan el proceso, se resisten a él de forma inconsciente porque la víctima está ahí y no ve su propio punto de fuga, no termina de abrirse, no termina de romperse. ¿Qué va a hacer el espíritu? Probablemente se los lleve puestos, va a generar y digo positivamente, va a generar una fuerza magnética tan fuerte a vos, te va a hacer que te va a empujar a ir hacia ese punto de fuga. Y a ese, no me sale la palabra en castellano, pero vamos a decir punto de fuga, para que lo atravieses. Es como si te empujaran por el canal de parto de nuevo, pero no es canal de parto porque es el punto de incepción. Es un punto de incepción que una vez que cierres, como el Ouroboros, cierres tu propio círculo, te eyecta en un estado de limbo. Quedas en estado de flotación, tu parte humana, tu cuerpo humano va a quedar por durante 2 o 3 meses aproximadamente en un estado de limbo. En un estado de reconexión, en ese estado de limbo vas a estar flotando en un líquido amniótico, lo cual no quiere decir ni perder de conciencia, ni que todo sea color de rosas, porque no lo va a ser. No estás perdido, no estás boyando, no estás desorientado, estás bien en la tierra, pero en un estado de comunión, de reconexión
muy íntimo, muy privado, muy personal, muy abismal, tan abismal que no vas a poder compartirlo, no vas a querer compartirlo, vas a querer estar totalmente clavado, probablemente sea un pasaje donde no vas a querer viajar, donde no vas a querer salir de tu casa. No es depresivo, al contrario, vas a estar con vos totalmente entregado a vos, totalmente entregado a ese estado de Madre Divina, de abrazo con la Madre Divina. Entonces van a ser 2 o 3 meses en donde vas a estar como en el útero de la Madre Divina, en su líquido amniótico, flotando en ese líquido amniótico, en su placenta, en ese estado de incepción tuyo. Hasta que puedas lograr esa nutrición de espíritu, nutrición divina, con esa nutrición física, y estés listo para sostener tu pilar. Entonces aquellos que se estén resistiendo y que su alma diga, más que su alma, su espíritu diga, ya te toca, es hora de dejar de soltar a la víctima, van a ser magnéticamente empujados a pasar por ese punto de fuga de la forma en la que cada uno lo tenga que pasar, pero generalmente va a ser enfrentando enfrentando alguna situación de gran temor o de gran resistencia, y de ahí van a empezar a ser desde otro lugar. Dejan de ser, literalmente en ese momento dejan de ser quienes eran, y van a estar esos 2 o 3 meses de incubación flotando, empezando a recordar y sentir y alimentarse de todo lo que era el amor divino. Eso le va a generar una gran y profunda reconfiguración a todo nivel. Esto es el proceso en el que muchos están. Los que ya han pasado y están en otro estado comprenden que empiezan a entender que este proceso de ascensión es un proceso mucho más amplio que lo que solamente el proceso que está ocurriendo en Gaia, con nosotros, sino que es un proceso de ascensión galáctico. Hay universos, hay planetas, hay galaxias enteras que están pasando por esto mismo. En nuestro caso, el proceso lo estamos viviendo como una reunificación, no solamente desde nuestro femenino y masculino, desde nuestra identidad humana. No se trata de encontrar a una pareja o de ese matrimonio hierogamos, el matrimonio interior, sino también vivido desde la reconexión con nuestra propia mónada, con nuestros propios aspectos galácticos. Y en ese aspecto, Sirio, aquellos que resuenan con Sirio, aquellos que tienen un aspecto de Sirio en su esencia, van a estar sintiendo fuertemente el vínculo y la reconexión, porque Sirio, desde Sirio, separado de vos, que resonás con Sirio, que te recordás en Sirio, sino Sirio como esa esencia independiente del humano, también está pasando por su proceso de reunificación, experimentando ese amor divino, galáctico, infinito, cósmico, y necesita de vos, porque son separados, independientes, no separados, independientes, pero están juntos al mismo tiempo, necesita de tu cuerpo físico para experimentar ese amor. Entonces nuestro cuerpo físico pasa a ser la gran nave, pasa a ser el gran molde, parece la puesta en escena de cantidad de actores que se están experimentando al mismo tiempo. Por eso tanta intensidad y tanta locura por momentos, porque uno no va a poder comprender todo lo que está habitándonos al mismo tiempo. Obviamente siempre sos vos. Sirio en este momento está teniendo, por estar en este proceso de reconexión, está transitando a un nuevo estado. Hay un gran cambio de guardia galáctico en donde entran en escena otros seres, y Sirio, porque está pasando por ese proceso de reconexión y de transfiguración, también está, no voy a decir yéndose porque no se está yendo, está cambiando. Esto hace que
en la Tierra comience de vuelta a pulsar el concepto de almas gemelas. Algunos me han estado preguntando por almas gemelas, y el alma gemela es un concepto que yo ya no iba a estar hablando de esto, porque cuando uno empieza a transitar frecuencias y eleva su conciencia, la definición que había de almas gemelas queda corta y ya completamente desactualizada. Pero, y de hecho, cuando empezaron a preguntarme por almas gemelas, dije otra vez, yo no voy a hablar de esto. Por lo menos no voy a hablar como hablé en su momento. Y entendí que el concepto de almas gemelas, que se está empezando a calibrar y que algunos quizá todavía no lo pueden identificar con esto, es esa unión de almas con tu mónada, es esa unión de almas con tu aspecto de Sirio, con todos aquellos otros aspectos que continúan. Entonces es un aspecto de alma gemela ya no de ser humano a ser humano, es vos con tus aspectos galácticos. Y esto hace que esta ola de expansión de amor divino en la 3D, en esta 3D que siempre es un copy-paste distorsionado, porque seguimos viviendo en un mundo de polaridad. Esto es lo maravilloso que tiene la dualidad, es lo que tiene de maravilloso la experiencia en la Tierra, que todo es el reverso de todo. Esta gran expansión de amor divino, es lo que en la 3D se está experimentando como todos estos experimentos en formas de, alternativas formas de amor, como puede ser múltiples parejas, poliamor, experimentar el amor literalmente desde una conciencia de 3D, pero que simplemente es el reflejo de una experiencia de amor divino que está ocurriendo y que cada uno lo está experimentando de acuerdo a su conciencia. Por eso todo lo que siempre ocurre en la 3D hay que saber leerlo para que tiene esos ojos para ver desde niveles más elevados, y de esa forma ayudar a esos colectivos que están en esos niveles experimentando quizá las frecuencias más densas o más bajas, sin juicio, para que entonces desde su libertad de experimentar acorde a su evolución puedan elevar su frecuencia de una forma más amorosa. Por eso todo se replica de acuerdo a la banda de vibración en la que estás. Esta gran ola, y sí insisto con la ola de expansión de amor, va a generar tsunamis energéticos, tsunamis de luz, va a barrer con bases de distorsión muy fuertes, muy contundentes. Y cuando volvamos a nuestra esencia, y esa esencia divina es el código del agua, por algo somos agua. Cuando recordemos que la vida, y nos convirtamos en vida nuevamente y comencemos a pulsar vida y recuperemos ese pulso de vida que está en el agua. Es posible que ocurra una guerra por el agua, que no va a ser tanto por una cuestión de escasez en la 3D del agua, sino un impedimento a recibir ese pulso de vida en el agua que nosotros tenemos. Es un estado de conciencia, es una vibración, es un código que se abre en uno. Porque una vez que se pulsa el código del agua de vida en uno, el ser humano es libre. Y entonces esa guerra ya no va a tener sentido de ser, porque el ser humano va a haber recuperado su poder. En la 3D es posible que haya algún tipo de intento, ni siquiera lo creo como una posibilidad, intento de control, ya más allá de que hoy hay un intento de hacer creer que
la guerra económica por el agua, la guerra física por el agua, de que el agua está en peligro, el agua no está en peligro. Lo que está en peligro es el poder de esa matrix distorsionada por quitarnos o retener nuestra libertad, nuestro poder que viene a través de ese pulso de vida que viene en el código del agua. Y esa ola de amor es esa ola de agua que está disponible, siempre ha estado disponible, solamente necesitábamos aprender a apreciarla y a abrirnos a recibir todo ese amor. Voy a pedir que inhalen y exhalen. Y los que deseen pueden quedarse unos instantes con los ojos cerrados mientras terminan de bajar, de aterrizar, de donde sea que esta transmisión los haya llevado. Gracias.